Fluorescencia de rayos X. Primero, para la generación de rayos X tenemos un tubo donde por dentro tiene una fuente de alto voltaje, la cual acelera los electrones al aplicar una diferencia de potencial, una cámara de vacío que remueve las obstrucciones para los electrones. Luego tenemos un cátodo, que es un filamento normalmente de tungsteno que se calienta y al calentarse expulsa electrones que van directo al ánodo, el cual está en un ángulo de 45 grados. Y finalmente el ánodo es el que convierte los electrones en rayos X. Finalmente pasan por un filtro donde absorbe los fotones de baja energía y este consiste en una hoja de aluminio. Todo esto está en un recubrimiento de plomo que contiene los electrones y los rayos X dispersados por el aire residual. La espectroscopía de fluorescencia de rayos X es una técnica analítica no destructiva que permite determinar la composición elemental de una muestra. Los rayos X incidentes excitan los electrones internos, generalmente de las capas KOL, de los átomos presentes en la muestra, que son las capas del átomo más internas, lo que provoca la emisión de rayos X característicos cuando los electrones de capa externa ocupan las vacantes de estos electrones. Cada elemento tiene una longitud de onda de emisión específica, lo que permite su identificación y cuantificación. Esta técnica tiene un rango desde el sodio hasta el uranio normalmente. Esto debido a que mientras mayor es el número atómico de un elemento, los electrones internos que están a los niveles K y L están mucho más cerca del núcleo, por lo que tienen una mayor energía de unión. Y para que un átomo se excite adecuadamente y emita fluorescencia, los fotones de rayos X incidentes deben tener suficiente energía para liberar electrones de estos niveles. Existen dos técnicas basadas en la fluorescencia de rayos X, la de energía dispersiva y la de dispersión de longitud de onda. Sus principales diferencias son su principio de detección, su sensibilidad y la resolución. La técnica de energía dispersiva utiliza un detector de energía que mide directamente la energía de los rayos X fluorescentes emitidos por el átomo de la muestra a través de un detector de silicio, por lo que la identificación de estos elementos se basa en las energías características de sus emisiones. Mientras que en la técnica de dispersión de longitud de onda, utiliza un dispersor de longitud de onda, que generalmente es un cristal de difracción, que sirve para separar los rayos X emitidos por la muestra en función de su longitud de onda. Respecto a la sensibilidad, la técnica de dispersión de longitud de onda es más sensible para elementos traza, especialmente cuando los elementos tienen líneas de rayos X cercanas a otros elementos. Mientras que la técnica de dispersión de energía tiene una mayor sensibilidad para elementos con un número atómico alto. Su capacidad para detectar elementos en concentraciones o con un número atómico bajo es inferior al de dispersión de longitud de onda, debido a su resolución energética que es más baja. Respecto al costo y complejidad de estas técnicas, los espectrómetros de dispersión de energía son más económicos y más fáciles de usar, ya que la tecnología basada en el detector de energía es más sencilla y no requiere componentes ópticos complejos como el de dispersión de longitud de onda. También es más sencillo y más rápido. Debido a esto es que hay espectrómetros portátiles, pequeños o en forma de pistola, con la técnica de dispersión de energía. Dentro de las ventajas que encontramos en esta técnica es que no es destructiva, ya que permite analizar directamente sobre el soporte sólido sin destruir la muestra, genera residuos mínimos, ya que no requiere una digestión ácida ni produce residuos peligrosos, es fácil de operar para análisis rápidos, ya que no requiere una preparación extensa de muestras en comparación con otros métodos, tiene una alta precisión, pero esto sí depende de la calibración y los efectos de matriz que tenga la muestra, pero en general la precisión puede ser del 1 al 3% para elementos mayores. Y finalmente también permite tener un análisis multielemental, y esto es muy bueno ya que permite analizar varios elementos simultáneamente. Dentro de las desventajas que encontramos en esta técnica están los límites de detección, que pueden ser del rango de partes por millón para elementos pesados, pero para elementos ligeros como el sodio, el magnesio y el aluminio, los límites pueden ser más altos. Esto se debe a que los rayos X fluorescentes de estos elementos tienen energías más bajas y son fácilmente absorbidos por la atmósfera y otros componentes del instrumento. También tenemos las interferencias espectrales, que cuando las líneas de emisión de dos elementos están muy cerca en energía, pueden superponerse, dificultando la identificación o cuantificación precisa de estas. Estas interferencias son más problemáticas para la dispersión de energía, ya que tienen una menor resolución espectral en comparación a la dispersión de longitud de onda. Y tenemos la sensibilidad de la matriz, que las propiedades de la matriz de la muestra, como la densidad, la composición y el tamaño de esta, pueden afectar la precisión y la exactitud. Es por esto que se requiere un método de calibración específico para compensar estos efectos. El problema que se desarrolla en el paper es la determinación de cobre, níquel, manganeso y zinc en muestras de gasóleo utilizando fluorescencia de rayos X dispersiva tras extracción en fase sólida con fibra de sisal.
Es importante determinar estos metales, ya que durante la combustión del gasóleo, los metales pueden ser liberados a la atmósfera contribuyendo a la contaminación ambiental. Estos se consideran potencialmente peligrosos ya que son tóxicos tanto para seres humanos como otros organismos cuando son liberados al medio ambiente. También por la regulación de la calidad de los combustibles, ya que ésta impone límites estrictos sobre las concentraciones de estos elementos. La determinación de estas concentraciones permite asegurar que el gasóleo cumple con las especificaciones para evitar efectos adversos ambientales y de salud, ya que incluso a baja concentración pueden tener efectos perjudiciales sobre los catalizadores que se utilizan en los motores de vehículos, disminuyendo la eficiencia de los procesos que realizan, lo que conlleva afectar el rendimiento y la vida útil de estos. Entonces, la determinación de estos metales en muestras de gasóleo es crucial para garantizar la calidad del combustible, proteger los sistemas catalíticos, minimizar los impactos ambientales y cumplir con las normativas vigentes sobre emisiones y calidad del combustible. Para la preparación de la muestra, primero se trituraron las fibras de sisal en un molino de cuchillas y se separaron utilizando tamices granulométricos para obtener tamaños de partícula menores a 20 mech, lo que es menor a 0,841 milímetros. Luego las fibras se lavaron con una solución de ácido nítrico al 10% y posteriormente con agua hasta eliminar todo el ácido residual. Las fibras se secaron en un horno a 60 grados durante 24 horas hasta alcanzar una masa constante. En el paso de extracción de metales se pusieron 0,2 gramos de fibra de sisal en contacto con 5 ml de muestra de gasóleo en un tubo Falcon de 15 ml. Para proporcionar un mayor contacto entre la muestra y la fibra, la mezcla se agitó durante 5 minutos. La fase sólida se filtró y se secó en un horno durante 30 minutos a 70 grados Celsius. Luego del secado, los analitos retenidos en la fibra se determinaron directamente utilizando las fibras de sisal adecuadas como soporte sólido mediante fluorescencia de rayos X por dispersión de energía. Para fines comparativos, las muestras de diésel se digirieron en un horno microondas. En este proceso se utilizaron 0,5 gramos de aceite diésel, 5 ml de ácido nítrico y 3 ml de peróxido de hidrógeno. Luego del procedimiento donde los parámetros para los pasos del programa de calentamiento por microondas fueron distintos en las 4 ocasiones, variando en todas la potencia, temperatura y tiempo de espera, se recolectó la digestión y se completó hasta 10 ml usando agua para determinar los analitos por espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. El equipo utilizado es un Epsilon 1. Este es un analizador de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva totalmente integrado que consta de un espectrómetro, una computadora incorporada, una pantalla táctil y un software de análisis. Produce datos rápidos, rentables, precisos y exactos con una mínima dependencia del operador y una preparación de la muestra mínima, por lo que el costo total de funcionamiento es mucho menor que el de otras técnicas analíticas, como la espectroscopía de absorción atómica, ICP y métodos químicos húmedos, que son costosos y también requieren un operador especializado. Sus principales características son rango analítico desde el sodio hasta el americio, detector de silicio, rango de voltaje entre 7 a 50 kilovoltios, tubos de rayos X con ánodo de plata, versatilidad en las muestras. Tiene un análisis no destructivo, ya que las mediciones se realizan directamente sobre la muestra sin apenas preparación. Tiene una muy buena sensibilidad, ya que el tubo de rayos X con ánodo de plata de ventana delgada garantiza una alta calidad y sensibilidad. El tubo de rayos X y el generador de 50 kilovoltios son ideales para excitar elementos más pesados, lo que da como resultado tiempos de análisis más rápidos y una mayor precisión. Tiene sensores de temperatura y presión atmosférica integrados para compensar las variaciones atmosféricas, lo que garantiza resultados excelentes independientemente del clima. Esto ya que los fotones de rayos X de baja energía son sensibles a las variaciones de presión atmosférica y temperatura. Las aplicaciones clave de este equipo son en minería y minerales, rieles, petroquímicos, alimentos, materiales de construcción, academia, productos farmacéuticos, ambiental, plásticos y polímeros. Las ventajas de utilizar este equipo son bajo costo de propiedad, mínimo tiempo de inactividad y mantenimiento, precisión analítica y flexibilidad inigualables de la fluorescencia de rayos X en comparación con otras técnicas analíticas, análisis no destructivo para diferentes tipos de muestras, sólidos, polvos, líquidos,
preparación de muestras sencilla, rápida y segura, y detección elemental de muestras desconocidas. En esta imagen vemos una tabla que muestra las características analíticas del método propuesto para la determinación de estos metales en muestras de gasóleo. Las curvas de calibración mostraron rangos lineales para cobre desde 0,09 hasta 1 microgramo por gramo, para níquel desde 0,12 hasta 1 microgramo, manganeso 0,09 y 1 microgramos, y para zinc desde 0,06 hasta 1 microgramo. Los límites de detección fueron 0,03 microgramos por gramo para cobre y manganeso, 0,04 para níquel y 0,02 para zinc. La precisión del método mostró desviaciones estándar relativas menores al 7% para todos los metales, y las recuperaciones variaron entre el 86 y el 108% dependiendo del metal y la muestra. Acá tenemos una tabla en la que se observa la determinación de cobre, níquel, manganeso y zinc en 4 muestras comerciales de gasóleo, evaluando el contenido metálico mediante el método propuesto y el comparativo. Ambos métodos muestran resultados similares para la concentración de cobre en las muestras, obteniendo valores entre 0,15 y 0,27 microgramos por gramo. Los valores de concentración de níquel varían entre 0,17 y 0,30 microgramos gramo en la mayoría de las muestras. Las concentraciones de manganeso oscilan entre 0,49 y 0,78 microgramos gramos en ambas técnicas. Y las concentraciones de zinc varían entre 0,34 y 0,54 microgramos gramo. No hubo discrepancias significativas entre el método propuesto y el comparativo, lo que demuestra que ambos métodos son confiables para detectar el cobre en gasóleo, muestran buena correlación en los resultados, aunque níquel presentó mayores dificultades de detección, especialmente en muestras con concentraciones muy bajas. Y ambos métodos muestran resultados comparables, con valores muy próximos, indicando que ambos son adecuados para determinar zinc en gasóleo. También se realizaron pruebas de recuperación añadiendo una concentración conocida de cada metal a las muestras para evaluar la eficiencia del método propuesto comparado con la espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. Para el cobre, la recuperación en el método propuesto fue entre el 86 y 108%, mientras que el comparativo, los resultados fueron parecidos, con alta eficiencia en la recuperación del cobre, por lo que ambos métodos tienen buena capacidad para detectar el cobre, demostrando una alta precisión. Para el níquel, las recuperaciones en el método propuesto fueron entre 86 y 90%, lo cual son similares al método comparativo, lo que confirma que la detección del níquel es más difícil debido a las concentraciones bajas y la naturaleza del metal. Para el manganeso, el método propuesto tiene una recuperación entre el 86 y 98%, lo cual es similar al comparativo, indicando que el método propuesto es adecuado para la cuantificación del manganeso. Y por último, para el zinc, el método propuesto tuvo una recuperación entre el 91 y 108%, lo cual indica una alta precisión. Estas recuperaciones son similares a las del método propuesto, por lo que ambos métodos presentan excelentes resultados para la recuperación del zinc, destacando su sensibilidad y precisión. Entonces, a modo general, en precisión y exactitud, ambos métodos presentan resultados similares para la cuantificación de estos metales, con ligeras diferencias en la recuperación de níquel debido a su baja concentración. En términos de sensibilidad y recuperación, las recuperaciones obtenidas por el método propuesto se encuentran entre el 86 y 108%, indicando que el método tiene una buena sensibilidad y precisión. Las ventajas del método propuesto serían el uso de fibras de sisal como absorbente y la técnica que ofrece un enfoque alternativo y ecológico para el análisis de metales en gasóleo, reduciendo la complejidad y los costos asociados con la digestión ácida y los equipos de ICPOS. Luego de analizar esta tabla, podemos concluir que ambos métodos presentan buenos niveles de precisión y recuperación, lo que confirma la viabilidad del método propuesto como una alternativa práctica y sostenible para el análisis de metales en muestras de combustible, especialmente considerando sus ventajas ecológicas y económicas. Acá podemos ver una comparativa en ciertos parámetros entre espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo y fluorescencia de rayos X de energía dispersiva. Empezando por el principio de funcionamiento, ya que ICP utiliza un plasma de argón a alta temperatura para ionizar los átomos en la muestra,
y el método propuesto bombardea la muestra con rayos X primarios, lo que excita a los átomos y provoca la emisión de rayos X secundarios. También el tipo de muestra que utiliza ICP, principalmente líquidos, pero también sólidos y gases, pero con una previa digestión. En cambio, el método propuesto es adecuado para sólidos, líquidos, polvos, sin necesidad de preparación extensiva. Permite análisis directo de muestras sin destruirlas, por lo que este no necesita una digestión química. Sin embargo, ICP necesita una digestión ácida, lo que hace que los residuos generados por el método propuesto sean mínimos. El método propuesto tiene límites de detección más altos que ICP, por lo que la sensibilización en ICP es alta para la mayoría de los elementos, incluso en concentraciones de traza, de ppm a ppb, por lo que el método propuesto es generalmente apta para concentraciones en el rango de ppm, pero no tan eficiente para trazas muy bajas. En cambio, ICP es ideal para análisis de ultratraza. En términos de costos y mantenimiento, ICP es más costoso en términos de equipo, consumo de argón y mantenimiento, a diferencia del método propuesto, que tiene un menor costo de operación y también no requiere gases o consumibles, aunque los tubos de rayos X y detectores tienen una vida útil limitada. En términos de velocidad de análisis, ICP es más lento debido a la preparación de la muestra y las condiciones necesarias para estabilizar el plasma, a diferencia del método propuesto, que es muy rápido, ya que no requiere preparación extensa de la muestra ni tiempos largos de análisis. La elección de uno u otro equipo va a depender de la sensibilidad requerida, el tipo de muestra y los recursos disponibles. El método propuesto, basado en la espectrometría de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva combinado con la extracción en fase sólida utilizando fibras de sisal, es una solución innovadora que destaca por ser económica y accesible, tener rapidez en el análisis, una sostenibilidad ambiental, aplicabilidad y suficiencia analítica. Sin embargo, tiene una limitación, que es la sensibilidad menor que la espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. Pero esta ligera pérdida de sensibilidad es compensada con la facilidad de implementación, menor costo y sostenibilidad, haciéndolo ideal para aplicaciones rutinarias y ambientales donde no se requiere detección a niveles ultratraza. Su balance entre eficiencia, costo y sostenibilidad lo posiciona como una herramienta innovadora y accesible en la química analítica moderna.